Es un gozo, es una dicha el poder estar con ustedes exponiendo la palabra de Dios, el bálsamo maravilloso de parte de nuestro Dios. Es una dicha el poder compartir con ustedes. Si quiero enviar un saludo especial a uno de nuestros invitados, Corniel, José Guillermo Corniel, que está con nosotros. Que el Señor toque su corazón y que le bendiga en gran manera. Y sobre todo, quiero externar una felicitación especial para todas las madres bellas y hermosas de ese templo y también para aquellos que nos están escuchando. Quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios. Ten ánimo. Mateo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es una palabra importante en el día de hoy, de que podamos encontrar a alguien que nos motive, nos ayude, nos impulse frente a estos momentos de dificultad y frente a la vida en sentido general. Siempre hemos escuchado palabras alentadoras de parte de seres queridos, especialmente las madres. Son un regalo especial de parte de Dios, que buscan lo positivo en sus hijos y le animan en todo momento. Tal fue el caso de un gran inventor llamado Guillermo Marconi. Se cuenta que cuando Marconi nació, el cual era acaudalado por parte de madre y de padre en el 25 de abril de 1874 en Bolonia, Italia, uno de los sirvientes de la casa, sorprendido cuando llegó el bebé a la residencia, dijo y exclamó: ¿qué orejas tan grandes tiene? Eso, si el niño hubiese estado consciente de lo que pasaba, no hubiese sido una palabra de ánimo. Pero dice la historia que frente a la exclamación del sirviente, la madre respondió con una voz profética: esas orejas le servirán para escuchar hasta la tenue voz del aire. Y ciertamente Guillermo Marconi fue el inventor de la radio moderna, el primero que envió un mensaje transatlántico por el aire desde entre los continentes europeo y americano, y por ende fue el precursor de lo que hoy tenemos como la Internet. Ese hombre que fue desalentado por los sirvientes, pero apoyado por su madre, se convirtió en uno de los grandes hombres de la historia. Cuando vemos el texto que nos ocupa, nos enciende una emoción similar. Vemos que el Señor se enfrenta a la realidad de ayudar a las personas, cosa que ocupaba él con bastante ocasión. Y el Señor, más que una madre, es quien puede realizar o dar el ánimo oportuno a cualquier persona, al sediento, al cansado. Es el Señor quien dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo les voy a hacer descansar. El Señor Jesucristo, cuando ve este paralítico, ve la fe de sus amigos, le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta voz apacible de nuestro Señor es una voz que le estaba diciendo a este paralítico: mira, sé valiente, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, es un llamado especial que el Señor Jesucristo hizo a este paralítico.
En muchas ocasiones Él lo hizo de una manera colectiva, pero aquí tiene la oportunidad de decirle a alguien, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, hijo mío. Y qué bueno poder recibir palabras alentadoras como estas. Qué bueno poder recibir palabras que trae emoción a nuestra vida y sobre todo convicción y paz a nuestros corazones. Y en la expresión, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, podemos encontrar 3 puntos importantes que quisiera con ustedes desarrollar para poder visualizar lo connotado de esta expresión que el Señor declaró a este paralítico. En primer lugar, lo que encontramos en el pasaje es que la persona quien la trae, la persona quien da el ánimo, es una persona extraordinaria. Podemos ver que es el Señor mismo quien le dice al paralítico, ten ánimo. ¿Y qué podemos saber de esta persona quien expresa estas palabras de ánimo? Podemos ver 3 puntos importantes dentro del pasaje y otros aledaños que nos deja ver la importancia de la persona quien hablaba, quien daba el ánimo. En primer lugar, Jesús es una persona que nadie ha hablado como él. En el capítulo número 7, versículos 28 y 29 de este mismo libro, al final del Sermón de la Montaña, entendemos y vemos el ánimo profundo que el Señor podía desplegar con estas palabras, porque había dado razón para ello. Él había terminado el Sermón de la Montaña, las explicaciones acerca de la oración, de las limosnas, acerca del ayuno, del tener a un solo Dios, que no tengan a las riquezas superior a Dios. Y al final del sermón, en el capítulo 7, versículo 28, las personas se maravillaron y dijeron, verso 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La expresión de estas personas hacia lo que el Señor decía fue que nadie, ni antes, ni durante, ni después de él, podía hablar este tipo de palabras. Puede existir personas que se autoproclamen como motivadoras, pero nadie como Jesús tiene la palabra profunda que puede dar el ánimo verdadero. ¿Por qué? Porque sus palabras poseen toda la autoridad. Aún entre los que les abrazaban, esa expresión era latente. En una ocasión, un grupo de sacerdotes envió a la guardia del templo a hacer preso a Jesús. Y luego de un momento en que estuvieron con Jesús, vieron la multitud, escucharon sus palabras, se devolvieron a los sacerdotes y ellos le preguntaron, ¿y dónde está el hombre que te mandamos a buscar? Y ellos dijeron, nadie ha hablado como este hombre. Oh, querido amigo, que estás con nosotros, si escucharas las palabras profundas de Jesús, la palabra profunda de Jesús que te dice, anímate, ven a mí con la carga que tienes, que yo te voy a dar el descanso que tú necesitas. Y es que en el Nuevo Testamento se habla del Señor también estando en la creación. Dice,
con el poder de su palabra ejecutó y formó el universo. En segundo lugar, otra de las razones importantes que podemos ver de la persona quien da las palabras de ánimo es que nadie había hecho lo que había hecho este hombre. Dice en el versículo número 8, una expresión de las personas que estaban ahí frente al milagro que habían visto, porque al final el Señor sana a este paralítico. Dice en el versículo 8 del capítulo 9 de Mateo, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ellos habían contemplado el poder de Dios de una manera absoluta. Pero no solo en esa ocasión habían visto el poder de Dios. En unos capítulos anteriores, en unos versos anteriores, podemos ver cuando el Señor, frente a una tormenta, y los discípulos gritaban y vociferaban de por qué no tenía cuidado de ellos. Dice el texto bíblico que él se levantó y le dijo al mar y al viento que se calmaran y que se callaran, y hizo una gran bonanza. Y dice el texto que todos se quedaron atónitos y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero en una ocasión, cuando se encontraban también en una barca los discípulos, el Señor se había quedado orando en el otro lado de la orilla del lago de Galilea o mar de Galilea. Y el Señor fue caminando hacia ellos y había una gran tempestad. Y dice el texto bíblico, hablando acerca de esta historia, que Pedro, este discípulo que tenía ese gran ánimo, que se podía ir de plano a cualquier empresa que se le ocupara, esperó solo hasta que la voz del Señor le dijo que fuera él para abalanzarse y caminar sobre las aguas. Y él le dijo, dijo Simón, Señor, si tú dices que yo vaya, yo iré. Nadie ha hecho más grande que ese hombre. Un comentarista de un afamado comentario bíblico llamado el Expositor Bíblico dice de la siguiente manera: el Señor, quien estaba ahí, es el Señor de las enfermedades. Él es el buscador y sanador de los corazones. Es el Señor de las fuerzas de la naturaleza. Él tiene el poder sobre el mundo espiritual porque sacó demonios a unos que estaban poseídos. Y pregunta el comentarista, ¿esto no es suficiente? Querido amigo, querido hermano, el Señor es todopoderoso. Nos enfrentamos a la realidad maravillosa de tener a un Dios que tiene el control de todas las cosas. Él es el todopoderoso. No importa cuán grande sea la dificultad, no importa cuán grande sea el problema, el Señor es todopoderoso. Querido amigo, que todavía no le conoces, o si vinieras a Él y quisieras ver el poder maravilloso que Él tiene, el poder maravilloso de dar vida a aquello que está muerto. En tercer lugar, la importancia del que daba las palabras de ánimo se ve latente en que esa persona conoce lo más íntimo de nuestro ser. Y el pasaje deja ver dos ocasiones en que el Señor vio lo que nadie podía ver. En el versículo número 1 dice, en el versículo número 2 que estamos viendo, dice de la siguiente manera: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. El Señor está diciendo, el texto nos deja ver de manera sorprendente
que nadie podía ver la fe que los amigos de este hombre tenían. El Señor pudo ver la fe profunda que tenía este hombre. Y es interesante esta perspectiva porque no importa cuán oculto o escondido pueda verse cualquier sentimiento, el Señor puede puede conocerlo. Hermanos, ¿sabe qué? Él conoce la clase de fe que nosotros tenemos. En muchas ocasiones decimos, Señor, quiero tener fe en ti. Muchas veces creemos en Dios, pero en otras ocasiones no le creemos a Dios. Es algo diferente creer en Dios y creerle a Dios. Porque creer en Dios habla de que podemos creer en su existencia, podemos creer en lo que sabemos de Él por lo que hemos escuchado, pero creerle a Dios habla de una confianza íntima, de una amistad profunda con el Creador, sabiendo que no importa lo que pase, Él está con nosotros. Pero también, querido amigo, que estás aquí escuchando esta noche, te quiero decir que Él conoce la clase de fe que tienes. Posiblemente tú digas, yo creo en Dios. Y es algo bueno creer en Dios. Las personas que andan en el ateísmo son personas desventuradas porque tienen a su propio Dios, el ateísmo, como una misión de vida. Pero quiero decirte que la fe que Dios ve, la fe salvífica cuando la depositas en Cristo y le pides perdón por tus pecados y que entre a tu corazón. El Señor ve la clase de fe que tienes. No podemos engañar a Dios porque Él sabe la clase de fe que nosotros tenemos. En segundo punto importante, la segunda ocasión en que aparece algo de que el Señor puede ver que otros no, está en el versículo número 4. Dice el texto, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? La Biblia textual, cuando traduce este texto, dice de la siguiente manera, y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y le confieso que cuando estaba leyendo esta porción y meditando en lo que ella significaba, vino un gran pavor delante de mí, un miedo profundo, una admiración. Dios conoce todo, no solo lo conoce, está viendo todo lo que yo estoy pensando. Él está observando todo lo que hago. Y cuando esto vino a mi corazón, lo único que pude hacer fue inclinarme delante de Dios y le dije, sí, Señor, mira, examíname si hay algo malo en mí que no sea de tu agrado y quítalo, Señor. Querido amigo, querido hermano, Dios ve lo más profundo de nuestros pensamientos, aun cuando nadie lo ve. Y tú que no conoces a Cristo puedes decir, bueno, yo puedo escapármele a Dios porque mientras yo no lo diga, no hay problema. Pero ¿sabe qué? Que aún los pensamientos, Dios los examina. El salmista estaba claro en ello cuando dice en el Salmo 139, versículo número 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El Señor de una manera profunda hizo convencer al salmista que no había un lugar donde podía escaparse de su presencia. Hay un coro maravilloso que cuando estaba en Puerto Plata y también cuando tuve la oportunidad de estar en clases bíblicas, lo enseñaba a los niños. Y un coro que decía, Él ve lo que hago, Él oye lo que digo, mi Dios escribe cada vez. Pero aquí podemos agregar un párrafo más.
Él ve lo que pienso. Yo no sé qué tú estás pensando acerca de tu vida y acerca de Cristo, pero Dios ve tus pensamientos. No importa cuán alejado y cuán desinteresado estés al evangelio, Él ve tus pensamientos. Y eso nos debe llenarnos de pavor y de horror frente a un Dios que conoce aún lo más íntimo de mi ser. Y querido hermano, esto también debe llenarnos de pavor, porque cuidado si estamos haciendo cosas ocultas y pensamos que Dios no lo ve. Sí, Él lo ve. Él ve aún hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. En segundo lugar, el segundo punto importante que tiene la frase, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, es visualizar el receptor de la palabra de ánimo. El Señor utiliza una palabra amorosa hacia el paralítico. Le dice hijo. Es una palabra de compasión. Es una palabra de amor frente a alguien que la sociedad judía lo tenía como un desagradable. Y qué interesante que podamos ser llamados hijos de Dios. Nosotros que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, tenemos esa dicha profunda. Tenemos el Espíritu Santo que nos dice que somos hijos de Dios, que somos llamados hijos de Dios. Y no hay nada más maravilloso que ser llamado hijo de Dios. Pero es interesante que el Señor utiliza la palabra hijo para este paralítico, para persona que era desagradable a la sociedad. Esta persona era desagradable para la sociedad, en primer lugar, porque era considerado un maldito. En el Evangelio, según San Juan, nos menciona el hecho de un ciego de nacimiento. Y era tal el punto que estaba arraigado en la sociedad judía, que aún los discípulos lo pensaron y lo creían. Cuando se acercaron a ese ciego de nacimiento que estaba en el templo, los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y el Señor les hizo ver a ellos, no siempre las enfermedades son una causa del pecado, sino para que el Hijo de Dios se glorifique. Estaba marcado una persona enferma, y sobre todo si era una persona enferma de nacimiento, porque era símbolo delante de la sociedad de que estaba fuera de la gracia de Dios y era una persona maldita. Ahora, el hecho de que el Señor llamara a este hombre hijo, nos habla de que el Señor, a pesar de la dificultad, de las enfermedades, de las deficiencias que tengamos como persona, el Señor se glorificará en nuestra vida, no importa cuán grande éstas sean. Dios se glorifica en medio de las dificultades que nos pueden llevar en ocasiones a una forma y es la única forma que puede una persona acercarse a Dios. Hay ocasiones en que personas pierden la gloriosa oportunidad de ir a los pies de Cristo en su niñez, en su juventud, para dar ese precioso tesoro de la fuerza juvenil al Señor. Pero lamentablemente, solo en ocasiones le dan al Señor el bagazo de su vida, llegando a la vejez por la misericordia de Dios, recibiendo la salvación de Él. Yo no sé en qué edad, en qué etapa de tu vida estás, querido amigo, pero yo te quiero animar en el Señor en esta noche, de que puedas aprovechar la oportunidad de tu vida y de que puedas venir a Él. Oh, no pierdas la oportunidad de
que te invita el Señor, que te indica el Señor de tomar ánimo y no mirar que eres una persona maldita en la sociedad, que eres una persona desagradable a la sociedad, sino que Él tiene sus brazos abiertos de compasión para recibirte en cualquier momento de la vida. El segundo punto importante que nos deja ver el hecho del receptor de la palabra de ánimo es porque esa persona era una persona muerta. En la sociedad judía y de aquellos tiempos, todas las personas que eran enfermos eran considerados como muertos. ¿Por qué? Porque era muerto porque no podía dar nada. Era una persona que tenían que cuidarla, era un pobre, porque tenían que cuidarla, llevarla en cada momento. Y esto se muestra de una manera más radical cuando encontramos la historia de los leprosos en la Biblia. Los leprosos eran unas personas que estaban muertas para la sociedad. Tenían inclusive que vivir fuera de las ciudades. Y cuando se encontraban con alguien de una ciudad que venía cerca de ellos, tenían que gritar: inmundo, inmundo, no te acerques, yo soy un muerto viviente. La Biblia nos dice que todas las personas, todos hemos pecado y por tanto hemos pecado, estamos muertos delante de Dios. Pero qué maravilla de parte de nuestro Dios, que nos ha librado de la muerte y nos ha dado vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oh, hermano mío, qué gloriosa noticia, que tú y yo, por la gracia de Dios, estábamos muertos, pero ya tenemos la vida de Dios en nosotros. Pero, oh querido amigo, quiero decirte de una manera solemne que toda persona que está en su pecado y no tiene a Cristo en el corazón es una persona muerta espiritualmente. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Y el Señor quiere que tú hoy dejes de ser un maldito, que tú hoy dejes de ser un muerto, y quiere llamarte hijo de una manera amorosa y con compasión. Y quiere que tú puedas recibir ese título de hijo. Y la única forma de hacerlo es como nos dice en San Juan capítulo 1, versículo 12. Oh, todo aquel que les recibe es llamado hijo de Dios. Oh, querido amigo, ven hoy al Señor y pasa de ser un perdido pecador a un hijo heredero de la vida eterna. En tercer lugar, este hombre fue un receptor de la compasión del Señor. Fue un receptor de la misericordia de Dios. Recibió la compasión maravillosa de poder obtener la sanidad, no solo de su cuerpo, sino de su alma. Y esta compasión se ve en el tercer punto que tenemos para nosotros esta noche. Es por qué este hombre debía animarse. ¿Cuál era la razón de por cuál este hombre debía animarse? Y la razón que debía animarse era que el Señor había mostrado su compasión hacia él. Y dice el texto: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa era la razón por la que debía animarse. Hubiese sido de manera clara una de las razones para este hombre paralítico de que el Señor le sanara. Y los fariseos, los escribas que estaban ahí, pensaron, las personas que estaban ahí pensaron y diciendo que el Señor, cuando le dijo que sus pecados estaban perdonados, era una blasfemia. El Señor Jesucristo le dijo: ¿qué es más fácil decir a este hombre?
tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y pensamos que hubiese sido más asombroso que el Señor hubiese dicho de primero, mira, levántate, toma tu camilla y anda. Pero era más difícil decir a este hombre, tus pecados te son perdonados. El Señor estaba dando una razón de ánimo profunda a este hombre. El Salmo 103, versículo 3, nos dice, el Salmo 103, versículo 1 al 3, nos dice de la siguiente manera: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. El Señor estaba demostrando que Él podía sanar las dolencias, así mismo que las iniquidades. Por tanto, estaba demostrando que era el verdadero Dios. Y le estaba diciendo al hombre, mira, anímate, porque el Dios mismo está aquí para perdonar tus pecados, para darte vida. Porque si bien es cierto, la sanidad física para ti es una razón profunda de gozo, hay mucho más gozo cuando los pecados de alguien es perdonado y recibe su sanidad espiritual. Muchos buscan en el evangelio, en predicadores del evangelio, los movimientos de sanidad, y es fabuloso que las personas quieran ser sanas. Pero, oh, querido amigo, cuán importante es, cuán más importante es que recibas la sanidad de tu alma y que tus pecados te sean perdonados. Oh, si vinieras a Cristo hoy y le dijera, oh Señor, ve mi corazón, perdóname mis pecados, ten misericordia de mí, oh Señor, ayúdame a vivir para ti, perdona mis pecados y entra a mi corazón. Hay un coro fabuloso que fue uno de los primeros coros que aprendí cuando llegué al evangelio, que dice, perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Oh, qué gran verdad tiene este coro. Puede ser que ahora, durante esta calamidad que pasemos, muchos han perdido bienes. Otros han perdido la salud debido a que han caído frente a la enfermedad que tenemos. Pero cuán terrible es si pierdes hoy tu alma. ¿Por qué? Porque esa no se recobra jamás. No hay una palabra de ánimo más profunda que saber que el Señor perdona nuestros pecados. Puede ser que tengas algo que te atemorice el acercarte a Cristo. Él te anima a decirte, mira, tus pecados te son perdonados cuando te acercas ahí. En ocasiones encontramos obstáculos, personas que nos criticarían por nuestra decisión, pero el Señor te dice, anímate, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En cierta ocasión, un grupo de ranas estaba paseando en el campo y dos de ellas cayeron en un hoyo. Y las demás que estaban fuera, en vez de animarle, le gritaban, déjense morir, no hagan ningún esfuerzo. Pero las dos ranas que estaban en el foso no prestaron atención y hicieron todo el esfuerzo posible para saltar del hoyo y poder librarse. Y todas las ranas que estaban arriba, déjense morir. Una de ellas escuchó el consejo de las ranas y se dejó morir. Pero la otra seguía animada, viendo a las personas que le gritaban de arriba y saltando, por fin llegó a la superficie. Las ranas se preguntaron, pero tú no nos escuchabas lo que dijimos. Esta rana
era sorda. Ella pensaba que las personas, que las otras ranas le estaban animando a que saliera del hoyo. Y vio las señales, vio lo que ellos hacían, pero no podía escuchar las palabras que estaban diciendo estas ranas. Esto nos habla, queridos amigos y hermanos, que puede ser que hay personas, hay decisiones que son difíciles de tomar y muchas personas nos criticarán, pero ten ánimo, como dice los mexicanos, échale ganas y mucho ánimo y acércate a Cristo y recíbele como Salvador. Oh, ten ánimo, querido amigo, ven a Él, no sea para que seas su hijo cuando Él perdone tus pecados. Oh, échale las ganas y hoy recibe la vida acercándote a Cristo para que recibas el perdón de tus pecados y la vida eterna. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Que en esta noche el Señor toque tu vida. Y hermano, aliente tu corazón frente a estas palabras, pero aquellos que no le conocen puedan tomar el ánimo suficiente y decirle de todo corazón al Señor: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo quiero que tú entres a mi corazón. Creo que moriste por mí en la cruz. Yo quiero que tú me des el regalo de la vida eterna. Haz esa oración, no por el tipo de oración. Confiésale a Dios tus pecados y ven a Él, porque Él te dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, ya tienes la vida eterna. Amén y amén.